En estudios, Víctor Sanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú. El comandante acaba de llegar hace tan solo unas horas de Patás. Sabemos los problemas complejos que hay en Patás, los constantes estados de emergencias que se han estado dando desde hace casi un año en esa zona norte de nuestro país, en La Libertad, pero además se ha puesto, digamos, nuevamente toda la atención por estos 13 trabajadores que murieron en un socavón, trabajadores de seguridad que murieron en un socavón, y ahora se habla de 20 presuntos implicados en este asesinato de los 13 trabajadores en Patás. Comandante general, bienvenido. Buenos días, como siempre, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente hemos estado casi una semana en la zona de Patás y el Alto con la finalidad de primero instalar la división Patás, que ya se ha hecho cargo un coronel con 200 efectivos en la zona del Alto, y tenemos 966 policías que en apoyo al Comando Unificado de la Fuerza Armada están desarrollando operaciones de control territorial y también de interdicción por la actividad minera. Comandante, ¿y por qué estas acciones no se realizaron antes? ¿Por qué se tuvo que esperar que 13 personas fallezcan para recién tomar acciones reales? Le recuerdo que tenemos más de un año en estado de emergencia y lo que suscitó de que se declare el estado de emergencia fue un hecho similar que emboscaron a personal de seguridad de La Poderosa. 12 personas también fallecieron en condiciones similares y una vez anterior también 9 trabajadores mineros fueron asesinados en estos socavones. Lo complicado del escenario que tenemos es que el comentario de aquellos que no conocen la zona piensan que el enfrentamiento es sencillo. Por eso que en este petitorio que ha hecho la policía para el estado de emergencia se ha considerado que la mínima organización que tienen estos grupos criminales, el sostenimiento violento de armas de fuego de largo alcance y también lo sostenido de la violencia, lo califican como grupo hostil, con lo cual la Fuerza Armada puede aplicar el decreto legislativo 1095 sobre empleo de la fuerza y aplicar el derecho internacional humanitario. Esperemos que esta decisión, junto con la competencia política que el Ministerio de Defensa coordine con los operadores de justicia y otros operadores como el Ministerio de Energía y Minas, SUNAT, para hacer controles mineros, surta el efecto que la señora presidenta ha dispuesto. Pero ¿cuál va a ser ese efecto y sobre todo cuándo? ¿Cuándo? Porque ya se han pasado de estados de emergencias a toque de queda, a implementar la llegada de 966 policías, como acaba de señalar, y le agrego la pregunta además de cuántos han rotado. ¿Por qué? Porque se habla en Patás de un tema muy complejo que involucra bandas criminales, pero también involucra aparentemente a la Policía Nacional. Es decir, que la Policía Nacional estaría confabulando y lo que se dice es, se hacen de la vista gorda y por el único ingreso que hay hacia la zona de Patás, nadie les dice absolutamente nada. Mire, si no tuviéramos el estado de emergencia, el efectivo de las 4 comisarías que hay en la zona de Tayabamba... Pero esa comisaría está a 2 horas, comandante. No, Tayabamba está como a 12 horas. Tayabamba, Retamas, no había comisaría en el Alto, hemos instalado ahí y la comisaría de Bijus, entre las 3 suman 65 efectivos. Entonces, para una población flotante que tiene estos 3 distritos de más de 100.000 personas, el control es bastante complicado. Solo para que quede claro, se han instalado 2 comisarías. En el lugar funcionan 3 comisarías. ¿A cuánto tiempo están de las zonas del problema? Bijus está en la fuerte de Chagual, a la entrada de Poderosa, y la población de Patás Distrito está en el Alto, que es donde ahora hemos instalado una base. Y tenemos la comisaría de Yacuabamba, Retamas, y ya la capital de provincia, Tayabamba. Pero en estas últimas 3 que he mencionado, el efectivo no llega más que a 65, entre las 3. Entonces es imposible exigirle que la policía pueda hacer un trabajo sostenido contra una actividad paralela de economía basada en la minería. Pero por eso, ¿la comisaría más cercana está a cuánto tiempo? ¿De qué lugar quiere usted preguntar? Desde, por ejemplo, el socavón donde asesinaron a estos 13 trabajadores. Mire, hay 1.200 socavones en la zona del distrito de Patás. La comisaría de Bijus está aproximadamente a 3 horas y media de esa zona. Y hay diferentes ingresos, ¿no? El 2025, que si no me equivoco, que es el que formalmente tiene La Poderosa, o Pantera y Galindo, que es los que hemos entrado, y que su recorrido es más o menos 5 kilómetros para llegar a los puntos donde ha sido la matanza.
Claro, es cierto que en el lugar hay un sinfín de socavones, diferentes accesos, pero sí es fácil tener un control de las principales carreteras que llegan hacia la zona. Se garantiza el control para evitar que sigan ingresando al lugar materiales explosivos, sigan ingresando armamentos, sigan ingresando personas armadas. ¿Cómo va a ser ese control que durante este año de estado de emergencia no se ha dado? Mire, yo le voy a informar, a veces es sencillo comentar porque no conocemos, ¿no? Hemos hecho una intervención en una vivienda donde una persona tiene 14 Claro, pero al armas. lugar, ¿cuántas carreteras hay para llegar, comandante general? Hay 3 accesos que tiene ¿Y hay Patás. control en esos 3 accesos? ¿Durante este año se ha En controlado esos en 3 uno accesos? que permite la condición geográfica, que es el puente Chagualillo, que converge a 3 salidas, tenemos un control permanente. Ahí es donde hemos incautado parte de explosivos y armas de fuego. Pero el problema no es el control. El problema es que todo el movimiento de armas y explosivos es legal. O sea, los explosivos circulan con las guías respectivas de autorización por SUCAMEC a polvorines que tienen autorización, y estos explosivos están basados en los reinfos otorgados. Como le estaba contando, esta persona tiene 14 armas que las presenté antes de ayer en Trujillo y son de las mismas características que las que ha comprado ahora el Estado, y lo único que no tienen automático. ¿Y cómo es posible que tenga 14 armas y que le digan que es para casa cuando es la misma munición que utilizan los fusiles de guerra de las Fuerzas Armadas? Entonces, ¿qué ¿cuál pudo es haber el pasado problema? ahí? ¿Es un Exacto. tema de normativa que está mal elaborada o es que pudo haber un acto de corrupción para permitirles tener estas armas? Mire, nosotros, el Perú tiene una gran habilidad para sacarle la vuelta a la norma. Entonces, dice arma para casa, ¿no? Y tiene su denominación es carabina, pero si uno lo ve es un R-15, es los fusiles de asalto como hemos visto de las fuerzas o tropas americanas. Como le digo, lo único que no tiene es ráfaga y más de 20.000 cartuchos de abastecimiento, que va a cazar 20.000 animales que hay en la zona, vizcachas. Entonces, le sacamos la vuelta a la norma y esta munición y estas armas forman parte de los grupos delictivos para hacer 2 actividades fundamentales: el chalequeo, que es el hurto y robo del concentrado, o la protección de espacios tomados violentamente para la extracción minera con los llamados parqueros. Pero ¿cómo se llegó a esto? Lo que los ciudadanos quieren entender en general, y desde aquí extendemos las preguntas, porque los leemos, porque vamos revisando, porque escuchamos la preocupación en general, es cómo llegó Patás a estar en este nivel de violencia, de asesinatos. En los últimos 3 años se han matado, porque esa es la palabra real, no son muertes, son asesinatos de 39 trabajadores en distintos socavones. Mire, ¿Cómo no se ha logrado, digamos, el control en estas 3 vías de acceso? ¿Qué es lo que ha pasado con las coordinaciones del gobierno regional? ¿Por qué si ahora hablamos de un toque de queda, incluso de la incursión también de militares? No sabemos si es que efectivamente esto va a tener un resultado pronto. ¿Qué es lo que falta? Mire, ahí es un problema multifuncional con diferentes ejes de acción, en los que tiene responsabilidad gobierno regional, Ministerio de Energía y Minas, control de administración tributaria, control de productos. Así como hay acá esta máquina que hace el socavón para la circulación del tren, que está trabajando frente a la Universidad de San Marcos, y su costo es de $1 millón. ¿Cómo no vamos a tener un control financiero de quien haya comprado esa máquina y la tenga en Patás? Entonces, el problema no solamente es la propia minería, sino es el movimiento económico paralelo que genera sin un control tributario adecuado. Entonces el trabajo de la policía, y no es por recargar digamos, la responsabilidad solo ustedes, no va a tener resultados en Patás. Nos está diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo es que mientras tengamos el criterio que usted da de que la policía va a fracasar, no es mi criterio. Yo le estoy preguntando si el resumen, porque usted nos dice que es un gran conjunto de elementos que se necesitan. Usted ya da su criterio subjetivo de que esto no va a funcionar. Entonces, Bueno, usted ha dicho que es culpa del Reinfo. Le vuelvo a indicar, ya está establecido claramente que los reinfos requieren una verificación de coordenadas para establecer si están dentro de las consideraciones de la norma. Yo le vuelvo a repetir, nosotros le sacamos la vuelta a la norma y una de las restricciones que tiene el otorgamiento de reinfo, que estos no pueden ser dados en una zona donde está sido concesionado a una empresa formal. Sin embargo, no solamente en Patás, en todo el país tenemos una superposición de reinfos que genera que se justifique polvorín para explosivos, movimiento de material que se necesita para la extracción minera y armas, entre comillas, para seguridad y caza, que dan protección
de manera legal a algunas concesiones y de manera criminal a actividades como el parqueo, que es el hurto y robo del concentrado. Son las 7:29, tenemos que ir a una pausa. Les recordamos